Alabanza al nombre del Señor Jesús. Gritemos todo, gloria a Dios. Saludos para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos pues entonces disfrutando, saboreando, alimentándonos de la palabra de Dios, enriqueciéndonos del conocimiento de la palabra. El pueblo fue llevado cautivo porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conoceréis la verdad. O sea que es el conocimiento de la verdad que nos hace libres, libres del error, ¿verdad que sí? Y ese conocimiento de la verdad nos ubica en la verdad y nos da crecimiento en ella, nos afirma en ella. Por eso es que nos hemos propuesto entonces tener esta serie de enseñanzas, como tuvimos ustedes recordarán, la semana del servidor, temas específicos sobre el servicio. Hemos querido también que entremos un poco más a fondo sobre este tema tan importante que es de la estructura doctrinal de la iglesia, y que, hermano, si usted está bien edificado en el conocimiento del único Dios, de ahí no lo mueve nadie. No olvidemos que es el primer mandamiento de todos. Amén. Bueno, vamos a orar por el hermano Julio César Clavijo, a quien una vez más le damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Y estoy seguro que en lo sucesivo, en lo que nos resta, Dios nos irá dando cada noche más a través de él. Gracias, hermano Julio César, por haber aceptado la invitación. A nombre de la iglesia le doy el agradecimiento y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Señor, gracias por tu siervo a quien has traído para que nos alimente, para que nos sirva tu palabra. Úsalo, Señor, que esa palabra fluya a través de él, como la has hecho fluir tantas veces. Y danos entendimiento, luz, más conocimiento sobre esta verdad gloriosa del único Dios verdadero. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos. Bueno, demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios porque seguimos estudiando este precioso tema. Ayer fue un momento de grande bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Y es muy hermoso cuando uno ve a una iglesia dispuesta a aprender la palabra, dispuesta a recibirla. Es una grande bendición. Gracias a Dios por esta preciosa iglesia que se ha preocupado por aprender la palabra del Señor. Gracias a Dios porque tienen un pastor también que está interesado en el crecimiento de ustedes, en el conocimiento del Señor. Y yo le agradezco también mucho al hermano Vicente por haberme invitado, haberme tenido en cuenta para esta oportunidad de estar aquí en la Semana de la Unicidad de Dios. Amén. Como habíamos visto, ¿ya? ¿Estamos cuadrando ya? Bueno, como habíamos visto, tenemos nosotros organizados 5 temas para la enseñanza de la Semana de la Unicidad de Dios. El tema de ayer fue: la Biblia enseña que hay un solo Dios. Amén. Y nos quedó bien claro ayer que la Biblia enseña claramente que solamente hay un Dios, que si uno mira la Escritura no puede sino llegar a concluir que Dios es uno. Y dijimos también que el mandamiento más grande de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Y que tiene todo el sentido este mandamiento, porque cuando uno entiende que Dios es uno, entonces uno sí lo puede amar con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Porque usted puede concentrar todo su amor en uno, ¿cierto? Pero si Dios fuera más que uno, ¿cómo lo va a amar con todo el corazón? Usted tendría que repartir el amor entre los dioses o entre las personas divinas a las cuales usted tendría que amar. Amén. Y también vimos cómo
algunas personas tratan de confundirnos con el uso del término Elohim y con el uso del término Ejad, los hebreos Elohim y Ejad, y nos dimos cuenta cómo antes que estos términos enseñar que Dios es más que uno, lo que nos están diciendo es que nuestro Dios es un Dios que es mucho más grande, ¿cierto?, que cualquier otro Dios, que Él es el Dios que es diosísimo, que Él es el Dios que es el diosazo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir la palabra Elohim, eso lo vimos ayer. Y hoy vamos a seguir aprendiendo más acerca de la palabra del Señor, de la enseñanza que la palabra de Dios nos da acerca del único Dios. Resulta que la Escritura no solamente nos dice que Él es uno solo, sino que nos habla algo más hermoso todavía de Él, y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta noche. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del misterio de la voluntad de Dios. Para nosotros comprender la doctrina del único Dios, tenemos que comprender el misterio de la voluntad de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de ese misterio. Les voy a invitar que abramos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1 y versículo número 9. Amén. Aunque vamos a leer más bien desde atrás para que podamos entender mejor. Vamos a leer desde el 3. Leamos desde el 3 hasta el 14 y leámoslo de una manera alternada. Amén. Vamos a leer mejor así la Escritura y procedemos entonces a meditar en la palabra del Señor. Dice la Escritura así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y aquí quiero que prestemos muy buena atención porque de eso vamos a hablar hoy. Dice, el misterio de su voluntad. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. No de la voluntad de otro. No, de la voluntad de Él. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, dice la Escritura, en sí mismo. No dice que se lo había propuesto en otro, sino en sí mismo. Sigamos leyendo, hermanos, el 10. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Ven? Se estaba hablando, tengan la bondad, hermanos, demos gloria a Dios, gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Vamos a hablar entonces en esta noche acerca del misterio de la voluntad del único Dios. Amén. De ese misterio que acabamos de hablar, del cual acabamos de leer aquí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a hablar acerca del misterio de la voluntad del único Dios. Y quiero que tengan presente esto que dice la Escritura. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? No es de la voluntad de otro, sino de la voluntad de Él. Amén. Y dice también, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Amén. Es decir, Él se lo propuso en sí mismo, no se lo propuso en otro, no se lo propuso en nadie más, sino en Él mismo. Amén. Entonces, para hablar acerca del misterio de la voluntad de Dios, el misterio de la voluntad de Dios, les voy a invitar por un momento a que hagamos un ejercicio mental. Amén. Vamos a tratar de transportar nuestras mentes hacia la eternidad. Amén. Nosotros estamos sometidos al tiempo. Y nosotros no podemos concebir algo independiente del tiempo, pero ahora hagamos un ejercicio de ir a la eternidad.
vamos antes de que Dios hubiese creado el mundo. Amén. Antes de que Dios hubiese creado al hombre, antes de que Dios hubiera hecho cualquier cosa, vamos hacia la eternidad. Amén. Y vamos a estar allá por un momento, vamos a pensar cómo eran las cosas. Cuando nosotros hablamos de la eternidad, pues tenemos que hacer un contraste entre lo que es el tiempo y lo que es la eternidad. ¿Qué es el tiempo? El tiempo se puede definir como la duración de las cosas o de los eventos que están sujetos al cambio. Amén. Que están sujetos al cambio, lo cual permite ordenar los sucesos en secuencias. Por eso nosotros podemos hablar en el tiempo del pasado, del presente y del futuro, ¿sí? Entonces, eso es el tiempo, pero la eternidad es una perpetuidad sin principio ni fin, ¿sí? Porque la eternidad está por fuera del tiempo. Cuando nosotros hablamos de la eternidad, no podemos pensar o concebir la eternidad como si la eternidad fuera tiempo. Hay algunas personas que dicen la eternidad es mucho tiempo, y no, la eternidad no es mucho tiempo. La eternidad es la eternidad, es algo totalmente distinto. Amén. Es algo totalmente diferente. Pero en la eternidad, allá cuando todavía no había nada, cuando no habían ángeles, cuando no existía el planeta Tierra, cuando no existía nada de esto, amén, en la eternidad, amén, está el Señor. Y dice la Escritura, dice, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, en Isaías 43 del 12 al 13. Vosotros, el pueblo de Dios, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. Mire, ayer veíamos una cantidad de textos bíblicos donde veíamos a Dios hablando que Él es uno solo. Y veíamos cómo Él usaba los pronombres singulares, los artículos singulares para Él. Aquí volvemos a ver lo mismo, dice, yo soy Dios. Y dice, aún antes que hubiera día, yo era. Amén. Es decir, hemos visto en la Escritura que la Escritura declara que solamente hay un Dios. Amén. Pero ¿será que antes de que hubiese tierra había otro Dios? ¿Había alguien con Él diferente? Y la Escritura nos dice, aún antes que hubiera día, yo era, dice el Señor. Pero vamos a mirar nosotros que la Escritura no da ninguna posibilidad de que hubiera alguien eterno diferente a Él. Amén. El único que es eterno es el Señor, el único que es eterno. Amén. Por eso cuando alguien dice, ¿y cuál es el principio de Dios? Es que Dios no puede tener principio porque Él es eterno. Amén. La misma definición de eternidad indica que Él no tiene ni principio ni fin. Amén. Por eso nosotros no podemos hablar del principio de Él, porque Él es eterno. Él está por fuera del tiempo. Amén. Y dice Isaías 40, 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Amén. Solamente hay un Dios eterno, es Jehová. Amén. Antes de que hubiera día, antes de que hubiera el tiempo, solamente hay un Dios eterno, el cual es Jehová el Señor. Dice, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Miramos otra escritura, Isaías 57, 15. Dice el Señor así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Amén. Porque Él es el único que habita la eternidad, porque Él es eterno. Amén. Él es eterno, dice, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Amén. Él habita la eternidad. Él es el alto y sublime. Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo, estamos diciendo que el tiempo es donde los sujetos están sometidos al cambio. Amén. Pero por ser Dios eterno, la Escritura dice, porque yo Jehová no cambio. Amén. ¿Por qué no cambia el Señor? Eso lo vemos ahí en Malaquías 3:6. ¿Por qué el Señor no cambia? Porque Él es eterno. Amén. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y nosotros no somos iguales a como éramos hace 10 años. Amén. Ni como éramos hace 20 años. No somos iguales, hemos cambiado. Amén. Aún siendo nosotros mismos. ¿Sí? Y nos damos cuenta cómo el paso del tiempo nos ha afectado o nos ha también fortalecido en otros aspectos. Amén. Pero nos damos cuenta que hemos cambiado porque estamos sometidos al tiempo. Pero Dios no cambia. Amén. Él es inmutable. Amén.
Dios no cambia. Por eso lo que Él dice, nosotros lo podemos creer. Amén. Las promesas que Él ha dado al pueblo de Él, nosotros las podemos creer confiadamente porque Él no cambia. Usted a la gente no le puede creer todo lo que dice, porque usted dice, pues hoy está de buen ánimo y me está diciendo que sí, pero ¿qué tal que mañana cambie? ¿Sí? Entonces por eso es que la gente dice, firmemos más bien un contrato, hagamos algo aquí y pongámosle la firma porque que no se me vaya a arrepentir después usted y me cambie los acuerdos que hicimos hoy. Amén. Pero con Dios nosotros podemos confiar plenamente en su palabra porque Él no cambia. Amén. Lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Y lo lleva hasta el final. ¿Por qué Él no cambia? Porque Él es eterno. Amén. Es decir, la inmutabilidad de Dios está también atada fuertemente a su eternidad. Amén. Lo uno no puede ser sin lo otro. Dios es eterno, por lo tanto Él no cambia. Amén. Podemos confiar en el Señor. Pero también la Escritura dice otro atributo o algo más de la naturaleza de Dios. Y dice, Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Es decir, Dios es eterno, es inmutable, pero también Dios es espíritu. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, dice Juan 4:24. Amén. Entonces vemos en la eternidad a un Dios que es espíritu, que es eterno y que es inmutable. Amén. No cambia. Ahora, Isaías 40, del 13 al 14 dice, ¿quién enseñó al espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿Será que él tuvo algún consejero? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó a él el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? La respuesta a todas estas preguntas es nadie, ¿cierto? Todas las preguntas que se están haciendo ahí que el profeta Isaías hace es para que se responda, nadie le ha enseñado a Dios. Nadie le ha enseñado ciencia, nadie le ha mostrado la senda de la prudencia. ¿Por qué? Porque Él también lo conoce todo. Amén. Él es el Dios del cual ha partido la ciencia, el conocimiento, la sabiduría. Amén. Es decir, Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Amén. Todo lo sabe. Él sabe absolutamente todas las cosas. Las que ya son y las que están por venir, Él las conoce todas. Amén. Entonces vemos en Dios una cantidad de atributos en Él. Ahora, Él sabe todas las cosas y dice la Escritura, en Efesios 1, del 9 al 11, que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Dios ha tenido una voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Él? Es lo que vamos a ver esta noche. Dice, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Es decir, según su buena disposición, según su buena voluntad. Amén. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo, no en otro, en sí mismo, según el designio de su voluntad. Otra vez vuelve a decir la voluntad de Él, no con otro. Amén. ¿En qué consistió el misterio de su voluntad? Lo vimos aquí cuando leímos en Efesios capítulo número 1. Dice, primero, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Dice, bendiciéndonos con toda bendición espiritual, para que fuéramos sus hijos. Eso fue lo que leímos cuando empezamos. Amén. Y también para que nosotros lográramos esto, de ser hijos de Dios, de ser bendecidos con toda bendición espiritual, el único camino que estableció Dios fue Jesucristo, quien nos redimiría con su sangre. Amén. Así dice la Escritura, Dios estableció, pero miren ustedes, desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién? El único Dios. Amén. No era Dios deliberando con otros, no, era según el designio de su voluntad. Miren ustedes ahí, hagamos buena precisión en el lenguaje bíblico. Amén. No fue que Dios estuviera deliberando con otros, no es que Dios estuviera hablando con otros, no, según el designio de su voluntad, Él decidió escogernos en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Y para que nosotros pudiéramos estar en Él, el único camino que estableció fue Jesucristo. Amén. El Señor, para quien nos redimiría con su sangre. Entonces vamos a ver esto del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, muchas personas creen que el Evangelio solamente vino cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio, que ahí fue el origen del Evangelio. Algunos otros se remontan un poco más atrás y dicen, el origen del Evangelio fue cuando el hombre pecó.
Fue cuando el hombre y su mujer cometieron el primer acto de desobediencia en el huerto del Edén. Y entonces Dios dio la promesa de que nacería la simiente de la mujer que aplastaría a la simiente de la serpiente. Y entonces se dice, ahí fue el primer mensaje del evangelio, ahí fue el origen del evangelio, dicen algunos. Pero cuando nosotros vemos la escritura nos enseña que el evangelio es eterno. Amén. El evangelio es desde la eternidad. Amén. Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el mundo, antes de que existiera el hombre, antes de los ángeles, ya Dios había establecido el evangelio. Amén. Dice Apocalipsis 14:6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. Amén, el evangelio es eterno. Dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio es eterno. Dice también en Jeremías 31:3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Amén. Cuando aquí dice que el profeta, que el Señor le habló así, con amor eterno te he amado, él no estaba diciendo simplemente como dice, digamos, alguien que está enamorado de otra persona, es que yo te amo con amor eterno. Pues aunque se lo diga a alguien así a su amado o a su amada, la verdad es que no lo puede amar con amor eterno. ¿Sí? Puede decir yo te amo mucho, yo te quiero mucho, pero en realidad el amor de nosotros no puede ser un amor eterno porque nosotros no somos eternos. Pero Dios sí puede amar con amor eterno porque Él es eterno. Amén. Él es el único eterno. Amén. Y algo más aquí, la escritura nunca dice que haya Dios eternos o dioses eternos. La palabra eterno nunca se está usando en plural, porque solamente hay un Dios que es eterno. Amén. Singular. Dice también Apocalipsis 14:6, hablando acerca del plan de Dios, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, a la bestia, al anticristo. Dice, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué dice ahí? Dice, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero si el Cordero solamente fue inmolado hace 2000 años, amén, ¿cierto? De manera material, real. Pero la escritura nos dice aquí que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan en él. Un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. El plan ya estaba en la mente de Dios. Amén. ¿De cuál Dios? Del único Dios verdadero. Amén. Del que no comparte su gloria con nadie. Del único Dios. Amén. Mire también este texto de Efesios 3 del 10 al 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, amén, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al ¿qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hay un propósito eterno que Dios se hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3 del 10 al 11. Entonces, ¿quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Cuál es el propósito eterno que Dios se hizo? Aquí seguimos mirando nosotros, dice la escritura en Colosenses capítulo 1 del 15 al 17, dice, Jesús, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. ¿Qué es Jesús? Es la imagen del Dios invisible. Amén. Ahí está diciendo que Jesús es la imagen de otro Dios diferente al único Dios eterno. No, Jesús es la imagen del único Dios. Amén. Del Dios que es espíritu. Del Dios que es espíritu. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Pero esa imagen del Dios invisible, ¿desde cuándo fue concebida en la mente de Dios? Otra vez volvemos a lo mismo, desde la eternidad. Amén. Porque todo lo que tiene que ver con el evangelio ya fue hecho desde la eternidad. Amén. Muchas personas se imaginan, no, el evangelio fue una cosa que Dios se inventó cuando el hombre pecó, ya habíamos dicho, ¿cierto? No, el evangelio viene desde la eternidad. Amén. Desde la eternidad. Miren, hermanos, Dios piensa diferente a como pensamos nosotros. ¿Sí? Dios piensa totalmente distinto porque Él es más santo, más grande y más sabio que el hombre. Amén. La sabiduría de Él es sin límites.
Él piensa totalmente diferente. Amén. Totalmente distinto a lo que nosotros pensamos. Él está por encima de todo del tiempo, del espacio. Amén. Por lo tanto, Él creó el mundo porque Él tenía un propósito con el hombre. Amén. Y ese propósito estaba consumado todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Si no hubiese estado en la mente de Dios, amén, tener una imagen de Él, venir a salvar al hombre, Él no hubiera creado al hombre. Amén. Pero Él todo lo hizo porque ya estaba establecido todo su plan, todo su propósito en Él. Amén. Y esto es lo hermoso cuando uno estudia el tema de la unicidad de Dios. Ayer veíamos, uno le encuentra sentido al evangelio. Amén. Porque si uno no cree que Dios es uno y no le ama con todo el corazón, no puede obedecer la palabra de Dios. Lo dijimos, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos que el principal mandamiento es la base o el sostén de todo lo demás. Amén. Mientras uno no tenga la claridad de que Dios es uno, no lo va a poder amar con todo el corazón y no va a poder obedecer todo lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Amén. Pero también cuando uno estudia el tema de la unicidad de Dios, se da cuenta hasta inclusive de cuál es la razón de ser del mundo y cuál es la razón de ser de cada uno de nosotros. Amén. Dios, cuando creó el universo, Él no estaba experimentando a ver qué le salía. No, Él todo lo tenía claramente en su mente. Sabía todo, absolutamente lo que iba a pasar. Y actualmente Él tiene control absoluto de todas las cosas. Amén. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, Jesús. Dice, el primogénito de toda la creación. Entonces algunas personas dicen, el primogénito de toda la creación, ¿quiere decir entonces que Él fue el primer creado por Dios? No, eso no es lo que quiere decir la Escritura. Eso no es lo que quiere decir la Escritura. Cuando dice el primogénito de toda la creación, quiere decir que antes de haber creado haber hecho la creación, amén, antes de haber hecho la creación, antes de haber creado todo, lo primero que estuvo en el pensamiento de Dios, si lo podemos decir de esa manera, lo primero que estuvo en la mente de Dios fue Cristo Jesús. Amén. Fue Cristo Jesús. Y dice la Escritura, por eso es que en la imagen del Dios invisible, en el plan que Dios tuvo, en Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Amén. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué Él es antes de todas las cosas? ¿Por qué Jesús es antes de todas las cosas? ¿Y por qué todas las cosas en Él subsisten? Porque Él es Dios mismo. Amén. Él es Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible que nosotros hemos conocido. Pero vamos a mirar esto con mucha más atención. En Juan capítulo número 1 y versículo número 1 hay una escritura que nos habla acerca del plan de Dios. Hay una escritura que nos habla acerca del plan de Dios. Y ese lo voy aquí como está escrito en esta diapositiva. Está escrito tal como aparece en la versión de Casiodoro de Reina de 1569. He traído esta versión porque nos ayuda a entender un poco mejor. Dice la escritura así, dice, en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Esta era en el principio acerca de Dios. Amén. Cuando nosotros vemos ahí en Juan 1:1, dice ya era la palabra, el término en griego que encontramos nosotros en la escritura es logos. Logos. Es decir, la Biblia, si tuviéramos aquí una Biblia en el idioma griego, nosotros lo que podríamos leer es, en el principio ya era el logos. Amén. Vamos a profundizar un poco sobre lo que significa el logos. Amén. Lo que significa el logos. El logos, en el pensamiento griego, tiene muchos significados. Tiene muchos significados. Por ejemplo, se puede traducir como palabra, o como tratado, o como ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la biología,
La biología es la ciencia que estudia la vida. De bios, vida, y de logos, ciencia. En ese caso, el término logos significa ciencia, ¿sí? Cuando decimos teología, entonces, logos, ciencia de teos, Dios, ¿cierto? La ciencia de Dios. Pero también la palabra logos o el término griego logos tiene otras implicaciones en el idioma griego. Significa también, por ejemplo, el pensamiento como está en nuestra mente. Amén. El pensamiento como está en nuestra mente. O la palabra como sale de nuestra boca. Incluso como nuestras propias acciones. ¿Sí? Como cuando ustedes de pronto me quieren conocer a mí. Entonces, ¿cómo me pueden conocer a mí? Por lo que yo digo, por lo que yo hablo, por cómo yo me expreso. Amén. Es decir, el logos está primero en mi mente, pero también en toda mi expresión, en todo lo que yo soy. También el logos significa plan. También significa tratado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ¿qué es lo que quiere decir esa palabra griega? Porque es que muchas veces nosotros simplemente leemos la escritura, digamos así como la tenemos nosotros en este momento, y lastimosamente, tal como nosotros la poseemos ahora, donde dice en el principio era el verbo, ese término verbo puede llevarnos a la confusión. ¿Por qué razón nos lleva algunas veces a la confusión? No porque el término sea un término malo, sino porque es un término que se ha usado mal. Amén. Mire, el término verbo, no, así como está aquí, no es un término en español, sino es un término latín, del idioma latín. Cuando Casiodoro de Reina hizo la traducción de la Biblia a nuestro idioma, al español, en el año de 1569, él tradujo la palabra. Tradujo así, la palabra, en el principio ya era la palabra, porque él consideró que el término palabra era mucho mejor para expresar la idea del griego, ¿sí? Pero luego, si nosotros vemos ahí en la Biblia Reina Valera que tenemos, yo los invito para que miren un momentico ahí, y ustedes miran ahí al principio, dice, versión de Casiodoro de Reina 1960, dice, otras traducciones, otras revisiones, dicen, la revisión de Cipriano de Valera de 1609, y luego habla de otra revisión del año de ¿qué? 1862, ¿dice? ¿Sí? Eso. Entonces quiero explicarles un poquito de eso, vea. Casiodoro de Reina en 1569 tradujo la palabra. Cipriano de Valera en 1602 le hizo una revisión a la Biblia que había traducido Casiodoro de Reina. Y él dejó igualmente el término la palabra. Pero luego en 1862, un señor llamado Lorenzo Lucena hizo una nueva revisión a la escritura y él dijo, es mejor ponerle el verbo. ¿Por qué? Porque es que el verbo suena como masculino, como que se necesita poner algo ahí que identifique que se trata es como de otro individuo cerca a Dios. Pero él utilizó un término en latín, que es verbo. Verbo en latín significa lo mismo, palabra. Solo que no le gustó que fuera como femenino, porque la palabra suena en femenino en nuestro idioma, ¿cierto? La palabra. Pero tenemos que entender que en el griego era el logos. Es decir, aquí no importa el género, no. Es lo que quiere transmitir el concepto de logos. El concepto de logos. Amén. El concepto de logos, ¿qué es lo que quiere transmitir? Entonces, en el idioma español todavía hay algo del significado de verbo con palabra. Por ejemplo, cuando alguien dice verborrea, quiere decir alguien que está hablando palabrerías, ¿cierto? Que tiene una conversación que no vale mucho la pena, ¿sí? Pero aún así lo que nosotros tenemos que entender es que verbo significa la palabra que viene del logos, que significa el plan o pensamiento también. Amén. Lo que nos está diciendo Juan 1:1 es que en el principio ya estaba el plan. Amén. Ya estaba el plan, que es el misterio de la voluntad de Dios. Y ese plan era acerca de Dios, dice. Miren que Casiodoro de Reina lo tradujo así, dice acerca de Dios. La traducción que tenemos nosotros dice era con Dios. Era con Dios. Bueno, no, eso no tiene ningún problema si nosotros entendemos que era el plan el que estaba con Dios. Así como cuando yo digo mis pensamientos están conmigo. Amén. Si mis pensamientos están conmigo, mis pensamientos implican a otra persona diferente a mí conmigo. No. Significa es algo que yo quiero, luego
traer a la ejecución, a la luz. Amén. Cuando yo planifico, todavía no está mi plan. Yo lo tengo que llevar a cabo. Pero resulta que en Dios, todas las cosas son en el sí y en el amén. ¿Sí? O sea, Dios, el plan que Él estableció, Él ya lo dio por hecho. Amén. Porque es que lo que Dios hace es diferente a lo que nosotros hacemos. Amén. Si Dios dice, se cumple, y lo que Él estableció se tiene que dar. Amén. Por eso el plan era acerca de Dios, se relacionaba o se refería a Dios, o era con Dios, digámoslo así. Sí, pero entendiendo de lo que se trata Juan 1:1. Dice, este era en el principio con Dios. ¿Qué? El plan de Dios para con el hombre. Amén. Este era en el principio con Dios. Pero dice, la palabra era cerca de Dios y Dios era la palabra. Amén. ¿Por qué dice la escritura que Dios era la palabra? ¿Por qué dice la escritura que Dios era la palabra? Porque todo lo que Dios estableció, amén, todo el propósito, todo el designio de la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiso con el hombre, todo lo que Dios quiso hacer y la forma en que Él quiso salvar a la humanidad, todo consistía en que el mismo Dios iba a venir a salvar. Por eso dice, Dios era la palabra. Dios era la palabra. ¿Por qué dice Dios era la palabra? Porque Dios mismo era quien iba a venir a salvar. Amén. Dice, todas las cosas fueron hechas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y sin ella, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces nos está diciendo Juan 1:1, hubo un plan de Dios. Amén. Hubo un plan de Dios. Y por causa de ese plan, Él hizo todo. Amén. Estamos hablando en el mismo lenguaje que habla la escritura en Efesios capítulo número 1, donde habla acerca del misterio de su voluntad. Lastimosamente, ese texto tan precioso que habla del plan de Dios desde la eternidad, muchas personas lo han tomado para creer o confundirse de que Dios estaba con otro. Amén. Pero la escritura no dice ni permite ese tipo de interpretaciones. Amén. Lo que la escritura nos está enseñando es que desde el principio ya era la palabra, ya estaba el plan en la mente de Dios, ya estaba todo trazado, ya estaba todo completamente planificado en la mente de nuestro Señor. Amén. Quiero mostrarles aquí lo que dice la concordancia exhaustiva de Strong acerca del término logos. La concordancia exhaustiva de Strong es un libro que trae la explicación de los términos hebreos y griegos que maneja la escritura. Amén. Y mire lo que dice este estudioso del griego bíblico. Dice, logos, algo dicho, incluido el pensamiento. ¿Sí? Por implicación también significa tema o sujeto del discurso. También significa razonamiento, facultad mental o motivo. También por extensión significa cálculo. ¿Sí? También se habla del logos divino, dice, es Cristo Jesús. Dice, también significa noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho o mensaje. ¿Sí? Tiene muchos significados ese concepto de logos. Pero significa, ahí como lo hemos visto, significa el pensamiento, significa el plan. ¿Sí? Y eso en eso es que queremos hacer el énfasis. El verbo viene del latín verbum, que significa palabra, sonido o sonidos que expresan una idea. Amén. Verbo viene del latín verbum, que significa palabras, sonido o sonidos, ¿sí? Que expresan una idea. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos también que Juan 1:1 nos está hablando acerca de un plan o un propósito eterno que tenía nuestro Señor y que ha tenido nuestro Señor desde la eternidad. Cuando nosotros vemos lo que Juan escribió, ¿sí? Juan era un pensador judío. El apóstol Juan era un pensador judío. Era un hombre que había recibido la doctrina judía. Él no estaba inventándose una nueva doctrina ni nada diferente. Él había recibido una doctrina acerca de lo que era la palabra de Dios. Lo que sí hizo Juan es que, a causa de la revelación mayor
que vino por medio de la gracia de Cristo, ahora Él nos amplía algo más de la palabra. Pero Él no empezó su teología de ceros. Amén. Él no empezó como construyendo sin ninguna base, porque Él tomó en cuenta todo lo que ya Dios había revelado. ¿Qué se había dicho en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto acerca de la palabra? Se había dicho cosas como estas. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Por la palabra de Jehová, de algo que estaba en la mente de Dios, ¿sí? De algo que primero estuvo en Dios mismo, ahora Dios lo empieza a expresar, a exteriorizar, y comienza a sacar todo el plan que Él tiene. Y todo ese plan se expresa primero en que fue hecha la creación, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra es eterna, dice el Antiguo Testamento, dice, bueno, aquí lo vemos en el Nuevo Testamento más bien, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Es decir, esa palabra, ese plan, ese logos de Dios, ¿sí? Es el logos de Dios, el plan maestro de Dios, porque logos también significa eso. El plan maestro significa el logos. Todo eso, el logos de Dios vive y permanece para siempre. ¿Por qué vive y permanece para siempre? Porque es desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Dice también Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Se cumple lo que Dios estableció para con el hombre. Entonces, vemos nosotros también que en estos casos vemos la palabra como el plan de Dios actuando sobre lo creado. Amén. Pero también hay unos textos de la Escritura donde vemos que la palabra significa Dios. La palabra significa Dios. Por ejemplo, el Salmo 56:4 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Mire, se habla primero de la palabra y luego se dice que hay confiados en Dios. El Salmo 135 dice: espero yo a Jehová, espera mi alma, en su palabra he esperado. Amén. Primero se dijo que esperó a Jehová, pero luego se dijo que esperó en la palabra de Jehová. Amén. ¿Por qué razón es esto así? Vea. Porque la palabra de Dios es la revelación del plan de Dios. Amén. La revelación del plan de Dios. La revelación de todo lo que Dios tuvo en su mente al principio, en la eternidad. Amén. De lo que estaba con Él antes de la fundación del mundo. De todo lo que estaba en Él antes de la fundación del mundo. Entonces Él lo comienza a revelar, y por eso es que en muchas oportunidades la palabra es sinónimo de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa entonces la palabra? El Dios que se revela, el Dios que se da a conocer, el Dios que nosotros podemos entender y conocer. Por eso cuando nosotros decimos la palabra de Dios, es porque estamos nosotros conociendo al Dios que se nos ha revelado. Amén. Al Dios que ha venido a que nosotros lo conozcamos. ¿Sí? Si Dios no se nos hubiera revelado por medio de su palabra, hoy no pudiéramos hablar de la manera en que nosotros hablamos. Amén. Acerca de Él. Cuando nosotros predicamos la palabra, ¿a quién predicamos? A Dios. Amén. A Dios en la medida en que Dios habla y se revela. Amén. Porque hay una cosa que sí tenemos que tener presente, es que Dios es mucho más que su palabra. ¿Sí? Dios es mucho más que su palabra. Vea, si nosotros creemos que Dios se limita a lo que tenemos acá en la Escritura, nos estamos equivocando. Amén. Porque la Biblia misma dice, hay cosas que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Dice también, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Amén. Es decir, hay cosas que Dios ha querido dejar en secreto. ¿Por qué las dejó en secreto? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es más sabio que los hombres. Amén. Pero lo revelado es para nosotros. Amén. Todo lo que Él ha revelado en su palabra es para nosotros. El Dios que es la palabra es el Dios que se nos ha revelado. Amén. Por eso nosotros conocemos al Dios que es la palabra. Amén. Cuando hablamos de Dios, hablamos lo que hemos aprendido en su palabra. Por eso la Escritura dice, la palabra era Dios. ¿Y qué es la palabra que era Dios? Todo el conocimiento o la revelación del plan de Dios para nuestras vidas. Amén.
Y esto es lo maravilloso de estudiar este tema, porque cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, todas esas preguntas que el hombre se hace, las preguntas existenciales, las preguntas sustanciales en cuanto al asunto de la existencia, que son: ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Cuál fue el propósito por el cual nosotros aparecimos? Y cosas de esas, todas se pueden resolver a través de entender el misterio de Dios. Amén. El misterio de Dios. Dice Juan 1:14, dice: y aquella palabra fue hecha carne. Amén. Y aquella palabra fue hecha carne. Vea, todo lo que Dios quiso revelar al hombre, todo el plan de Dios que estaba en su mente, todo lo que Dios había establecido para el bien de la humanidad, amén, todo lo que Él había anunciado por medio de los profetas, todo lo que se había anunciado acerca de Dios, de la salvación, todo lo que se había anunciado ahora se expresa, amén, en la palabra que fue hecha carne. Amén. La palabra que era Dios, amén, que era Dios, en la medida en que Él habla y se revela, en la medida en que nosotros podemos conocerle y entenderle, en la medida en que nosotros podemos entender acerca de Él, amén, en la medida que nosotros podemos conocer de Él, ese Dios, en la medida que nosotros podemos entender de Él, ahora la palabra, el plan que Él tiene para la humanidad, dice, esa palabra fue hecha carne. Amén. Por eso dice, el propósito que hizo en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, pero el propósito fue hecho en sí mismo, según el designio de ¿qué? De su voluntad. Amén. De su voluntad. Dice, y esta palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso dice, y Él es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era el Dios que no vemos, el Dios que es espíritu, el Dios que era la palabra, que todavía no se había revelado completamente, pero que se estaba revelando ya desde el tiempo antiguo, y le estaba diciendo a los hombres algo del plan que fue viniendo progresivamente. Ahora en Cristo Jesús se revela con plenitud total. Amén. Y la palabra fue hecha carne. Amén. Por eso aparece Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Y por eso nosotros vemos en Cristo Jesús el ejemplo que todos nosotros debemos imitar. Amén. Porque cuando nosotros queremos saber cómo es que tenemos que vivir, cómo es que nos tenemos que comportar, qué es lo que tenemos que creer, o qué es lo que tenemos que hacer, o cómo debemos actuar, tenemos que mirar a Jesús. Amén. Porque Él es la palabra hecha carne. Amén. Todo lo que Dios quiso que nosotros hiciéramos o como fuéramos, nos lo mostró en Jesús nuestro Señor. Amén. Él es la palabra hecha carne. Amén. Él es Dios en forma de hombre. Amén. Él es Dios tomando la naturaleza humana. Amén. Es el cumplimiento del plan de Dios. Amén. Es el cumplimiento del plan de Dios. Ahora dice también así la escritura acerca de Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis 19 del 13 al 14 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo, o la palabra de Dios. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. La palabra de Dios. Él, Jesús, es la palabra de Dios, el Verbo de Dios, el plan de Dios consumado. Amén. La plenitud de la palabra de Dios, la palabra hecha carne, Dios manifestado en carne. Amén. Y entonces cuando nosotros vemos lo que es el plan de Dios, el misterio de la voluntad de Dios, nos damos cuenta que el misterio de la voluntad de Dios era que Dios mismo y no otro se iba a manifestar en carne para salvar a la humanidad. Amén. Mire, si no hubiese habido, si usted quiere alabar a Dios, alábele, hermano. Si quiere aplaudir, alabe al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice la escritura: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Mire, si no hubiese estado en la mente de Dios Jesucristo, el plan de Dios, en el plan de Dios no hubiera estado Jesucristo, que es Él mismo manifestado en carne, Dios no hubiera hecho nada.
no hubiera creado el mundo, no hubiera aparecido esto. Esto no hubiera aparecido. Pero por causa de que en la mente de Dios estuvo Jesucristo, que es Él mismo manifestado en carne, Él hizo todo, porque Jesucristo le da sentido a todo lo creado. A todo lo que existe le da sentido Jesucristo. Amén. ¿Quién es Jesucristo? Miqueas 5:2 lo dice. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son ¿desde cuándo? Dice, desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. ¿Quién era el que iba a venir entonces como el rey para reinar sobre Judá, sobre Israel? Ahí dice la escritura, aquel que es desde el principio, aquel cuyos días son desde la eternidad. Y hemos visto que el único eterno es Dios. Amén. ¿Quién iba a venir entonces? Dios, el único Dios. Amén. El único Dios iba a venir. No sé, entonces, cuando uno analiza estas cosas que nos enseña la escritura, se da uno cuenta que es totalmente una doctrina rara o una doctrina extraña de la escritura pensar que con Dios había otro compañero con Él en la eternidad y que Dios le dijo al compañero eterno, ahora le toca ir a usted. Le toca ir a usted para que vaya y salve a la humanidad. No, la escritura dice que Él mismo, ¿cierto? La palabra fue hecha carne y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquel que va a ser Señor en Israel, que va a reinar en Israel como el rey sobre Israel, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y lo dice Isaías 9:6 también, texto precioso de la escritura. Amén. Texto básico de nuestra fe. Toda la escritura es hermosa, toda la escritura. Pero hay unos textos que son preciosos. Amén. Hay unos textos que son con una revelación inmensa. ¿Y qué dice este texto de Isaías 9:6? Isaías está hablando, si nosotros miramos en el capítulo 9, está hablando acerca de las tinieblas en el mundo. Dice, ay, qué cosa tan terrible la que está viviendo el mundo, oscuridad, tinieblas. Pero dice, pero no habrá para siempre oscuridad. No, mire, pueblo, usted está viviendo cosas terribles. Y nosotros vemos también en la humanidad, el mundo, viendo la destrucción a causa del pecado, de la maldad del hombre, ¿cierto? A veces como que llega y entra la desilusión en el hombre por ver el pecado. Y si uno no tiene a Dios, de verdad que uno estaría totalmente desilusionado, ¿sí? Dice, pero no habrá para siempre oscuridad para la que está en tinieblas. Dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y dice, y sigue diciendo el texto, hablando acerca de la luz que vendrá. Y luego dice, en el 6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Vea, en ese texto se está hablando acerca del Mesías, del que viene a salvar, del rey de Israel, del rey del mundo. Amén. Y se le llama niño y se le llama hijo. ¿Por qué se le llama niño y se le llama hijo? Porque es un hombre que va a nacer. Amén. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Mire, el término hijo no se puede separar de la manifestación de Dios en carne. Amén. Todas las veces que la escritura se hable del hijo, se está asociando con la humanidad que Dios tomó. Amén. Por eso uno no puede hablar de un hijo eterno, porque un hijo eterno no existe. El único eterno es Dios en su naturaleza espiritual. Pero sí llegó un tiempo en que venía un niño, en que venía un hijo que nació de una mujer. Amén. Y dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. Amén. ¿De qué otra manera lo tiene que decir la escritura? Amén. ¿De qué otra manera lo tiene que decir para que uno lo entienda? Si lo dice claramente. Si alguna escritura, si alguna persona duda de que Jesús es el Padre eterno, entonces no le está creyendo a la Biblia. Porque la Biblia dice claramente que Cristo Jesús es el Padre eterno. Amén. Es el Padre eterno. No lo llama Hijo eterno. No lo llama segunda persona eterna. No lo llama coeterno, como si hubieran dos eternos o alguien que estuviera eterno como Él. No, dice Padre eterno. ¿Qué es Jesús? Es el Padre eterno.
Vea, si nosotros vamos a la escritura solamente no tenemos sino que concluir que Jesús es el Padre eterno. Esa sola escritura entonces lo llama a Él Hijo y también lo llama Padre. Amén. Jesús es el Hijo por causa de que tomó una humanidad, por causa de que la palabra de Dios fue hecha carne. Amén. Pero Él es el Padre eterno porque el mismo que tuvo el plan, amén, el mismo que tuvo el designio de su voluntad, Él mismo venía a salvar al hombre. Amén. Él mismo venía a salvar al hombre. Entonces dice la escritura: decid a los de corazón apocado, decid a los de corazón entristecido, decía la profecía. Mire, gente, usted que está triste, usted que está insatisfecha, usted que está dolorida por la causa o la situación que está atravesando, porque como que no le ve sentido al mundo, como que no le ve sentido a la vida, como que no le ve sentido a la existencia. Si hay razón para su existencia, si hay razón para su vida, si hay razón para que se regocije usted de haber sido creado, de existir. Y dice: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. ¿Quién vendría? Dios mismo, amén. Dios mismo. No dice la escritura que Dios mandaría a otro. No dice la escritura que vendría otro diferente. No, dice: he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo, amén. Dios mismo. Ayer veíamos un texto que dice: no conoceréis a otro Dios y a otro Salvador fuera de mí, ¿cierto? Ahora, si Jesús es el Salvador, es porque Jesús es Dios mismo, amén. Así fue anunciado, así fue dicho por los profetas, así fue dicho por todos los hombres que hablaron acerca de Él. Dice Isaías 52:6, también hablando en la profecía, acerca de quién vendría a salvar. Dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, dijo el Señor. Amén. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, dijo el Señor Dios Todopoderoso. Isaías 45 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Amén. Se manifestará la gloria de Jehová, pero la escritura había dicho antes que nadie podía ver la gloria de Dios. Amén. ¿Quién puede ver la gloria de Dios? De acuerdo a que Él es el Dios invisible, pues si lo queremos ver como espíritu no lo vamos a poder ver, ¿cierto? Porque dice la escritura: no me verá hombre y vivirá, ¿cierto? Si usted quisiera ver la gloria del Dios invisible en su naturaleza espiritual, no puede. Porque no me verá hombre y vivirá. Pero ahora se va a manifestar la gloria de Jehová. ¿Cómo se va a manifestar? Dice: toda carne la podrá ver, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Se ha dicho por medio de la palabra de Jehová. Y dice: di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. ¿Por qué se pudo ver al Dios vuestro? ¿Por qué lo pudieron ver? ¿Por qué se pudo ver al Dios de nosotros? ¿Por qué lo pudieron ver? Porque la palabra fue hecha carne. Amén. Porque la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Dice: he aquí Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Él vendría como pastor a cuidar a su pueblo, a estar con ellos. Y cuando vemos a Jesucristo, Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Jehová el Señor manifestado en carne. Este ya lo vimos. Vea este otro, Zacarías 12, del 1 al 10. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero está hablando ¿quién? Jehová. Y anuncia a él y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cómo se puede traspasar a Jehová si Él es espíritu? Amén. Pero se tenía que cumplir la escritura.
Amén. Se tenía que cumplir la escritura. Y él dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Por qué pudieron traspasar a Jehová? Porque la palabra fue hecha carne. Amén. La palabra fue hecha carne. Y entonces vemos nosotros ya en el Nuevo Testamento el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. El cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios, que Él empezó a revelar a través de su palabra, por medio de los profetas, por medio de los hombres de Dios que hablaron con temor acerca de Dios. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. Es la palabra hecha carne. Es Dios de nuestro lado. Es Dios poniéndose a nuestro favor. Es Dios queriéndonos libertar a nosotros del yugo de la esclavitud del pecado. Es Dios dándole sentido a su creación. Es Dios dándole sentido a la existencia humana. Es Dios dándole sentido a la existencia del universo y de todo lo que hay. Amén. Por eso Cristo Jesús es la consumación del plan de Dios. Le da sentido a todo lo que existe. Le da sentido a todo lo que hay. Le da sentido a nuestras vidas. Amén. Nosotros podemos resistir y encontrar razón a nuestra existencia por causa de que Dios, que es la palabra, fue hecha carne. Amén. Gloria al Señor Jesús. El apóstol Pedro, hablando acerca de esto, dijo también así, dijo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿sí? Los profetas que hablaron en el tiempo antiguo, los profetas que hablaron antes, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, la salvación que hoy tenemos. Ellos se preguntaron y indagaron acerca de esta salvación. Ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Mire, desde antes se anunciaban los sufrimientos de Cristo, desde antes que pasaran. Amén. Porque es la palabra que se anunciaba. Y Cristo Jesús es la palabra que fue hecha carne. Entonces dice, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, es decir, a los profetas se les dijo, no, miren, no es para ustedes, aguanten, eso es para otra gente de más adelante. Amén. No es para ustedes mismos, sino para nosotros. Amén. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Vea, el plan de Dios que nosotros creemos, el plan de Dios que nosotros anunciamos, el plan de Dios que nosotros predicamos, el misterio de su voluntad que a nosotros nos ha sido revelado. Amén. En esas cosas anhelan mirar los ángeles. Si los ángeles anhelan mirar en estas cosas, ¿cuánto más nosotros que somos beneficiados con esta bendición? Amén. ¿Cuánto más nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Dice Romanos 16, 25 al 27, dice, y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, amén, el misterio de su voluntad, el misterio del evangelio eterno, que es lo mismo que el misterio de la voluntad de Él, el misterio de la palabra eterna, que es lo mismo, amén. Dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único, amén, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay esperanza para el pueblo de Dios. Hay bendición para el pueblo de Dios.
Gracias a Dios porque nos ha revelado su palabra. Gracias a Dios porque nos ha revelado el plan eterno que Él ha preparado para la humanidad, que Él ha preparado para los hombres. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga.